Estamos en el capítulo 20 y se titula Las ciudades de refugio. Así que bueno, acá vamos a participar todos. ¿Qué era una ciudad de refugio? ¿Alguien se acuerda? Donde podían irse a refugiarse, esconderse aquellos que eran criminales. ¿Qué? Que mataban sin querer. Que mataban sin querer. Muy bien. Muy bien. Bueno, había que dividir estas tierras. Entonces, esto Jehová se lo había dicho a Moisés, que haga eso. Para que los que asesinen sin querer vayan a refugiarse allí sin tener miedo de que vengan a vengarse. Bueno, Jehová había dicho que en esta ciudad de refugio, aquellos que iban ahí, si alguien venía a refugiarse, debían defenderlos si venían a vengarse. Si el familiar, el pariente venía a vengarse, los que vivían ahí, las autoridades deberían proteger a esas personas. Bueno, y los israelitas eligieron, no es que Dios dijo, esto va a ser así. No, les dio la potestad de elegir a los israelitas qué ciudades iban a hacer. Entonces, fueron 6. En Galilea, en las montañas de la tribu de Neftalí, en Siquem, en las montañas de la tribu de Efraín, Hebrón, en las montañas de la tribu de Judá, y Beser, en la tribu de Rubén, Ramot, en la tribu de Gad, y Golán, de la tribu de Manasés. Bueno, estas ciudades de refugio fueron elegidas por los israelitas. Y bueno, como les decía, cualquier persona que iba allí estaba refugiada hasta que, ¿se acuerdan? Que muera el juez que juzgó. Eso, hasta que muera el juez que juzgó la causa. Bueno, ahora entramos al capítulo 21, las ciudades de los levitas. Como decía Ismael, ya había que tomar territorio porque ya era de ellos y tenían que ir a cada uno a vivir donde le tocó. ¿Se acuerdan que a los levitas no les tocaba en sí ninguna tierra? Pero bueno, por medio de Moisés, Dios había ordenado que todos se hagan cargo de ellos, digamos, vamos a decirlo así. Bueno, así que de acuerdo con este mandato de Dios, los israelitas dieron a la tribu de Leví algunas de sus ciudades y campos de pastoreo. Los levitas eran pastores, así que bueno, le dieron sus tierras por medio de un sorteo. No fue por otra cosa, sino por un sorteo le tocó las tierras a los israelitas. Bueno, en la Biblia dice, ¿no? Qué tierras, de qué ciudades, de qué tribu y todo, pero se los resumo. Los de la tribu de Leví recibieron en total 48 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Y bueno, y también finalizando el capítulo 21, muestra cómo Dios cumple las promesas de que iba a rescatar a su pueblo, que iba a cuidarlos y de que les iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Y bueno, los israelitas se instalaron allí y Dios dio paz y trajo victoria sobre todos sus enemigos y Dios cumplió esa promesa. Bueno, capítulo 22. Te toca. Acá hay una historia. Bueno, vieron que nombraron a Rubén, a Gad y a Manasés oriental, ¿no? Sí. Bueno, estas tribus, cuando dimos números, que lo dio Ruth, a ver si se acuerda, habían querido pasar el Jordán antes que todos, ¿sí? Pero esto a Dios no le agradó y se enojó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? A través de Moisés le dijo a ellos, no, esperen y vamos a pasar todos juntos, ¿sí? Porque ellos ya habían visto que la tierra estaba buena, que les iba a servir, que era grande en tamaño, que era buena la tierra, que había, bueno, todas las cosas buenas que alguien se fija cuando quiere un lugar. Pero se les dijo que no lo hagan. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Fueron a las otras tierras? No, obedecieron y esperaron. Sí. No te lo esperaba. Ajá, una vez que obedecieron. Bueno, entonces, después de que Josué repartió la tierra, mandó a llamar a estas tribus. ¿Y qué les dijo? Ustedes obedecieron. Entonces, les dio la libertad de poder ir y poseer esa tierra. Como obedecieron al Señor, tuvieron esa bendición. Pero les dio como una advertencia y un súper consejo. Les dijo que cumplan todos los mandamientos, que no se olviden de cumplir la ley de Dios, que cumplan todas sus órdenes y que le sirvan con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Y que
de todas las batallas y de todo, ellos se iban con muchas riquezas. Y les dijo que compartan todo con toda la gente, con sus familiares, con toda la tribu, que lo compartan. Bueno, seguimos acá. Acá comienza otra historia. Cuando ellos toman ese lugar, levantan un altar. Levantan un altar para el Señor. De buena fe, vamos a decir así. Entonces las demás tribus, cuando ven a lo lejos que levantan un altar, se preocupan. Estas 3 tribus levantaron un altar. Sí. Manasés Oriental, Gad y Rubén, de las que estoy hablando desde el capítulo 20 que se las nombra. Levantan un altar para el Señor en agradecimiento, en gratitud. Pero las otras tribus se enteran y se preocupan y se enojan y dicen: no, solamente podemos adorar a Dios en un lugar donde se levantaron las 12 piedras, ¿se acuerdan? Bueno, solamente allí podemos adorar. A Dios esto no le va a agradar, se va a enojar y nos va a castigar a todos. Y otra vez vamos a volver a sufrir, como pasó con el pecado de Acán, que por causa de uno murió toda su gente. Entonces se preocuparon y se levantaron como para hacer una guerra civil. Una guerra civil es cuando del mismo país se pelean entre ellos. Entonces se levantaron y fueron los cabezas de todas las tribus a ver qué estaba pasando, pero ya a entrar en guerra. Y bueno, entonces los reciben y les explican: no, nosotros no levantamos este altar en contra de Dios ni para ofrecer ofrendas, lo levantamos como testimonio, porque como ellos quedaron lejos de los demás, lo levantamos para que nuestros hijos sepan que con ustedes somos familias, como testimonio, y para que cuando nosotros muramos nuestros hijos lo sepan y sus hijos también. Entonces entendieron que era de Dios los que se levantaron. Y bueno, entendieron y quedó todo así. Levantaron ese altar y ese altar a Dios le agradó. Lo que yo mientras leía esto, ¿no? Se daba énfasis al diálogo, a poder hablar, no a juzgar cuando apenas uno ve algo. Vieron que se levantaron y se enojaron y en su furor ya iban a cortar cabezas, pero no, hablaron, recibieron una explicación y allí determinaron si era o no de Dios. Así que bueno, había sido ese malentendido que gracias a Dios terminó bien. Bueno, seguimos en el capítulo 23. Espérenme. Bueno, en el capítulo 23 es cuando Josué exhorta al pueblo. Para esto, todo el pueblo de Canaán hace mucho tiempo habían tenido paz con sus enemigos. Estaban en paz. Y Josué convocó a una reunión a todos los pueblos de Israel y les dijo: yo ya estoy viejo, ustedes vieron todo lo que Dios hizo con ustedes, cómo les dio tierras y que aún quedan algunas por conquistar. Pero Dios prometió que pelearía por nosotros, pero siempre y cuando cumplamos sus órdenes y lo obedezcamos. Les advirtió sobre los cananeos, que había dicho Ruti que no los habían echado, sino que vivían entre ellos. Les advirtió que no se mezclen con ellos, que ni siquiera nombren a sus dioses. Y les dijo: miren que ustedes son muy fuertes, uno solo de ustedes puede derrotar a 1000, porque no son ustedes los que pelean, sino que es Dios por ustedes. Bueno, les advirtió que no se casen con mujeres cananitas y que no se mezclen con ellos. Eso se los repitió un montón de veces. Porque les dijo: de lo contrario, Dios no expulsará a esas naciones delante de ustedes. O sea que ya no los iba a ayudar a derrotar a las naciones. Sino que Dios va a usar esas naciones como castigo. Ellos los van a derrotar a ustedes, ellos los van a matar a ustedes. Josué dijo: pronto ya estoy por irme por el camino de todo el mundo. O sea, ya estoy por morir como todo el mundo. Y ustedes saben que Dios cumplió con cada palabra que prometió.
Pero así como cumplió con todo lo bueno, también cumplirá con lo malo, con Los castigos. claro, con los castigos. Si ustedes lo desobedecen, si van atrás de otros dioses, él no va a dudar en matarlos. Después vamos en el capítulo 24, último capítulo. Bueno, para esto Josué Está filmando porque se está removiendo. Está al límite. Josué reunió a todos los pueblos en Siquem, que queda aquí. Todos vinieron acá. Al centro. Sí. Y les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, y les empezó a recordar todo lo que Dios hizo. Les dijo que tenían un antepasado llamado Tere, o sea, les dice todo. Un antepasado llamado Tere, y este adoraba a otros dioses. Este era el padre de Abraham. Dice que Dios tomó a Abraham, los rescató y le dio una descendencia muy grande. Abraham era el hijo de, era el padre, de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos y esos fueron Jacob y Esaú. Esaú vivió en la región de Seir y Jacob y sus hijos vivieron en Egipto y allí fue que fueron esclavizados. Después les dice, más adelante envía a Moisés y a Aarón a librar a sus padres de los egipcios y castigué a los egipcios de una forma muy horrible. Lo leí re raro. Muy horrible. Después estuvieron muchos años en el desierto y los introduje en la tierra de los amorreos y los ayudé a derrotarlos. Y ustedes poseyeron sus tierras. Luego se levantó Balac, rey de los moabitas, y envió a Balaam a que los maldijera, pero Dios no lo permitió, sino que Balaam los bendijo y los libró, y Dios los libró de ellos. Después dice, después cruzaron el río Jordán, que es este río, acá. Y todos los amorreos, eteos, todos los eos, lucharon contra ustedes, pero Dios los ayudó a derrotarlos. Luego les dijo, no fueron ustedes ni sus arcos ni sus espadas los que derrotaron a los 2 reyes amorreos, sino que ellos huyeron porque yo los hice temblar de miedo. Luego les dijo, yo les di una tierra por la cual ustedes no trabajaron, una ciudad que ustedes no construyeron, y comen de viñas y olivos que no plantaron. Y Josué les dijo, teman al Señor y sírvanle con todo su corazón, solo a Él. Pero si les parece mal servir a este Dios, a nuestro Dios, vayan, elijan si quieren seguir al Dios de sus antepasados, si quieren servir a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios, a Jehová. Y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar a nuestro Dios. Él ha hecho maravillas con nosotros. Ha librado a nuestros antepasados y a nosotros también. Nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y Josué ya sabía que esto no iba a pasar. Y les dice, no van a poder servir a Dios porque Él es un Dios celoso. Él no va a soportar sus pecados y sus rebeliones si ustedes sirven a otros dioses. Él los va a castigar y los va a matar en un momento. Y el pueblo volvió a responder, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué les dijo, entonces desháganse de esos dioses que todavía tienen, porque para ese entonces todavía tenían. Esto de entender que todavía servían a otros dioses que no era solamente Dios. Y prometan ser fiel a Dios de Israel. Y el pueblo respondió, a Dios serviremos y obedeceremos sus órdenes. Ese mismo día Josué volvió a insistir con los mandamientos y leyes que el pueblo tenía que cumplir. Se los volvió a repetir, los escribió en una tabla y después dice que Josué tomó una piedra y lo puso frente al tabernáculo, frente al altar. Y les dijo que esto iba a servir como testimonio para recordarles que el pueblo tenía que ser fiel a Dios.
Después de todo eso, todo el pueblo volvió a sus respectivos hogares. Y acá viene la muerte de Josué. Josué. Bueno, después de todo lo ocurrido, murió sin saber cómo, porque no dice. Dice que murió Josué, siervo de Dios, a los 110 años y lo sepultaron. Dice que mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron al Dios de Israel, su Dios. Después de que murió Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos, y después desobedecieron. Luego, cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos se habían traído los restos de José, porque José había pedido ser sepultado en Canaán, y ellos todavía no lo habían sepultado. Entonces enterraron los restos de José en Siquem. De José. Josué ya lo habían enterrado. O sea que todo ese tiempo tenían Los huesos. Claro, sí. que decía que lo habían embalsamado. Mira. Tenían. Sí. Y esta tierra fue la que Jacob le compró a... ¿Cómo se llama este? Le compró al padre del que violó a Dina. Bueno. Y después... a ver, para me fijo, porque lo hice. Pero me olvidé de anotarlo. Bueno, Hamor, que era padre de Siquem. Siquem fue el que violó a Dina, la hija de Jacob. Después dice que también murió el sacerdote Eleazar y lo enterraron en el territorio de su hijo Fineas. Y ahí termina. Ya está. Terminamos. Bueno, 7 tribus adicionales reciben ahora su herencia, ganada, con pundonor, con el tabernáculo en Silo, las ciudades de refugio designadas en ambos lados del Jordán, y a 48 ciudades separadas para los levitas. La tarea de dividir la tierra está completa. Es tiempo de hacer una pausa una vez más y reflexionar. Dios en verdad ha mantenido su palabra dando a Israel toda la tierra que juré dar a vuestros padres. Después de dividir la tierra y designar las ciudades para los levitas y los acusados de homicidio no intencionado, Josué ordenó a las 2 tribus y media que desearon establecer al este del Jordán, que ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Esta simple orden se complica cuando un simple monumento de piedra erigido en la orilla del Jordán causa una disputa. Las tribus del lado occidental han interpretado esto como un símbolo pagano, y solo una intervención inmediata de Josué impide que ocurra una guerra civil. Cuando la vida de Josué se acerca al final, enfrenta a los líderes de la nación. Es ostardándolos más a Jehová vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Después reúne a toda la nación y le hace un resonante llamado al compromiso. Escogéis hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.